El doctor Carlos Cambra Hernández es abogado egresado de la Universidad de los Andes, con mención honorífica cum laude. Es especialista en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal, doctor en Educación en la UPEL y doctor en Derecho en la Universidad Central de Venezuela, docente de pre y posgrado en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional, director del Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua y socio fundador del bloque Cambra, Despacho de Abogados. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Carlos Cambra y le damos la palabra con su ponencia denominada Importancia de la Jerarquía Constitucional. ¿Cómo está, doctor Cambra? Hola Andreina, muchas gracias. Gracias por esa presentación. La doctora Andreina Ibarra de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora de esa universidad. Muchas gracias, profesora. Bueno, y gracias a todos por formar parte de este importante evento sobre cultura democrática ciudadana que iniciamos el día lunes con la doctora Milagro Betancourt, luego con el doctor Nilson Guerra. El día de ayer tuvimos el gran honor de contar con la doctora Cecilia Sosa Gómez y bueno, me corresponde continuar hoy con un tema también básico para el ejercicio de la ciudadanía. Me refiero a la importancia de la supremacía constitucional. Eh, el tema, vamos a abordarlo haciendo referencia a la supremacía, a una consideración preliminar, a la supremacía tanto formal como material, al principio de supremacía consagrado expresamente en nuestra Constitución Nacional a partir de 1999, con una consagración expresa. Además, algunas referencias de cómo se cumple este principio de supremacía constitucional, cuáles son esos elementos que deben estar allí presentes para garantizar definitivamente el cumplimiento de este principio, y pues algunas consideraciones finales sobre algunas alertas vinculadas con el contexto actual y pues unas sugerencias finales. Lo primero que debemos decir es que sin lugar a duda, en la historia reciente de nuestro país, nunca el tema de la Constitución Nacional había estado tan elevado en el primer plano de las comunicaciones entre los ciudadanos. A pesar, por supuesto, de los intentos de moldearla muchas veces a intereses particulares que ni siquiera ocurre con determinados actos del poder público, pero ha ocurrido justamente con la Constitución y esto no lo vemos y no se ha visto ni siquiera con respecto a reglamentos que están ubicados en el segundo plano de legalidad de la pirámide normativa del derecho a propósito del tema que vamos a abordar hoy. Es decir, nuestra Constitución como texto fundamental pareciera que nunca ha estado más en la palestra del asunto y pues a pesar de estos intentos de moldearla a intereses particulares. Sin embargo, pues hablar hoy de la Constitución Nacional nos lleva a reflexionar acerca del verdadero valor sobre la cual se fundamenta el sistema jurídico y político de nuestra nación. Estamos hablando, y arrancamos el lunes, a hacer referencia sobre el ciudadano, sobre el sistema democrático, sobre el respeto de los derechos constitucionales, pero todo pasa por entender cuál es el valor del texto fundamental. Y el valor del texto fundamental, sin lugar a duda, está en su supremacía. La norma jurídica constitucional es una verdadera norma jurídica que establece disposiciones concretas más allá de principios
y una retórica programática como quizás fue en el pasado, a pesar, por supuesto, de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia. Hoy en día debemos entender la Constitución Nacional como una norma jurídica y además una norma jurídica suprema. Norma jurídica porque definitivamente es un conjunto o constituye un conjunto de disposiciones de carácter obligatorio, siendo que las reglas, los principios que la componen representan un derecho superior desde una percepción jerárquica y por ello definitivamente su cumplimiento es ineludible y condiciona las demás normas jurídicas que componen el ordenamiento jurídico. Es una verdadera norma jurídica y además una norma jurídica superior. Todo el sistema jurídico está hilado o debe estar hilado de acuerdo a los preceptos constitucionales. Ahora, con un fin fundamental. El fin fundamental definitivamente es tutelar los derechos fundamentales y limitar el poder. Es que la protección efectiva de los derechos fundamentales, sin lugar a dudas, requiere de su incorporación en el texto fundamental, porque ello trae como consecuencia que ninguna ley infraconstitucional, ninguna ley que forme parte del ordenamiento jurídico interno puede contrariar ese precepto registrado en la Constitución y que forme parte de un derecho fundamental. Pero además limita el poder, porque toda la actuación del poder público, toda la actividad de los órganos del Estado están sujetos, están subordinados al texto constitucional. Así pues, de acuerdo con García Enterría, la única manera efectiva de proteger los derechos fundamentales es insertarlos, perdón, en una norma superior e inmutable a la ley, cuya posible revisión, cuya modificación, cuyo ajuste dependa de ciertos mecanismos especiales, de quórum especiales en el Parlamento y además de la consulta al ciudadano, de la consulta al pueblo. Insertar los derechos fundamentales en el texto fundamental definitivamente es una victoria de la consagración de los derechos fundamentales y de su constitucionalización, por cuanto permite su preservación ante posibles alteraciones legislativas. Ahora bien, esta supremacía constitucional podemos verla de dos aspectos fundamentales. Por un lado, tenemos la supremacía formal y por otro lado, la supremacía material constitucional. La supremacía formal tiene que ver, como decía hace unos instantes, con el mecanismo de formación, de consagración, de elaboración, de creación del texto constitucional, que es diferente, sin lugar a dudas, al mecanismo de creación del resto de las leyes que forman parte del ordenamiento jurídico. Además, no solamente su creación, sino cualquier modificación del texto constitucional está sujeto a determinadas situaciones, a determinadas condiciones que el propio texto constitucional regula. Constituye este mecanismo una especie de camisa de fuerza ante la arbitrariedad del poder. La Constitución solo puede modificarse o alterarse por los mecanismos establecidos por ella misma y lo cual es diferente al resto de las leyes del ordenamiento jurídico. Pero además tenemos que esa supremacía constitucional tiene un aspecto material. Por un lado, decíamos antes, el aspecto formal vinculado con el mecanismo, cómo esta constitución, cómo esta ley suprema es creado y cómo puede ser modificado, pero también que tiene que ver con la propia naturaleza de la norma constitucional. Una naturaleza, sin lugar a duda, primaria, ya que de ella se desprende el resto del ordenamiento jurídico. La propia Constitución Nacional, sin lugar a dudas, establece el contenido y alcance de los demás derechos establecidos en las leyes integrantes de ese ordenamiento jurídico y ella
por supuesto, establece incluso su alcance y forma de interpretación. Nuestra norma constitucional hoy en día ha trascendido y no simplemente constituye una especie de declaración programática de principios, como decíamos antes, sino establece verdaderas reglas de conducta obligatorias de cumplimiento y que en muchos casos no requiere un desarrollo adicional. Establece un catálogo verdadero de derechos que no requiere un complemento de forma necesaria en leyes adicionales. Ahora, ¿dónde está previsto ese principio de supremacía constitucional? Bueno, en nuestra Carta Magna, hoy en día, tenemos esa consagración de manera expresa, lo cual pues no teníamos en el pasado, aunque estaba reconocido, pero hoy en día tenemos una ventaja, que este principio se consagra expresamente en el texto constitucional, en el artículo 7 específicamente, de acuerdo al cual la norma, la Constitución, es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas, todos los órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución. Este artículo consagra ciertamente el principio de supremacía constitucional, pero también consagra, de acuerdo a lo que establece el doctor Rafael Badel, el principio de fuerza normativa de la Constitución. Es que si revisamos el artículo 7 de la Constitución Nacional con una visión integral, partiendo de que todo el ordenamiento jurídico está sometido, está subordinado y debe estar hilado a la Constitución Nacional, pudiéramos dar algunas conclusiones. Primero, y como decíamos antes, partiendo de las dos perspectivas, formal y material, la Constitución primero es formalmente superior al resto del ordenamiento jurídico, porque se encuentra sometida a procedimientos especiales para su modificación, para su ajuste y además porque ella misma ha sido creada también a través de mecanismos especialísimos, diferentes a los mecanismos del resto de las leyes. Además, la Constitución Nacional, las normas constitucionales representan el cimiento de toda la estructura del ordenamiento jurídico del Estado. De ella se desprende todas las normas del sistema jurídico y político de un Estado. Es decir, no estamos en presencia, además, de un simple catálogo de principios, como decíamos antes, ni de una especie de normas programáticas, sino de normas concretas que establecen conductas obligatorias para todas las personas. Así pues, ninguna ley nacional ni estatal, ni ningún acto del poder público, igual nacional, estatal o municipal, está por encima ni puede contravenir lo establecido en la Constitución Nacional. Es decir, y para reafirmar esto, la Constitución Nacional, como decíamos inicialmente, es definitivamente norma jurídica que vincula a todos los ciudadanos y a todos los poderes del Estado. Y como apunta el doctor René Molina Galicia, pues la Constitución no solamente es fuente del derecho, sino también fuente inmediata de derechos. Y por supuesto, obliga a todas las personas. Y bueno, con la consagración de este principio expresamente en la Constitución Nacional, se termina de dilucidar definitivamente esa retórica de derechos y proclamaciones en la Carta Magna, sino que ahora los derechos, pues, o la Constitución Nacional establece derechos concretos de cumplimiento inmediato. Eh, ahora, esta supremacía constitucional, que la hemos revisado desde una perspectiva formal y material, que hemos establecido, donde se encuentra prevista en el texto fundamental, debemos decir cómo, cómo se cumple este principio de la supremacía constitucional. No hacemos nada pues con la consagración sin establecer mecanismos
que definitivamente procuren su cumplimiento. Bueno, debemos decir que para preservar el cumplimiento de la supremacía constitucional, primero hay que establecer un deber de compatibilidad constitucional, es decir, un deber en manos de todos los ciudadanos, de todos los poderes públicos, de que sus actuaciones sean compatibles con la Constitución Nacional. Pero también tenemos que establecer mecanismos, tenemos que establecer herramientas, tenemos que establecer algunas condiciones para verificar que esa compatibilidad definitivamente se cumpla. Entonces, respecto al deber de compatibilidad constitucional, pues lo establece el propio artículo 7 que leímos hace un rato y que tiene que ver con este principio consagrado expresamente de supremacía constitucional. Conforme a ese principio, todos los ciudadanos y todos los órganos del poder público están obligados a someter su conducta, a realizar su conducta hilada en consonancia, condicionada a la Constitución Nacional. Y en lo que respecta al ciudadano, centro de los derechos constitucionales, pues el artículo 131 constitucional también establece que todas las personas tienen el deber de cumplir y acatar la Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del poder público. Es decir que, por un lado, para garantizar esta supremacía constitucional, tenemos que, pues, velar por el cumplimiento del deber de compatibilidad. Un cumplimiento de compatibilidad a cargo de los órganos del poder público, de los actores fundamentales del poder público, pero también a cargo de todos los ciudadanos. Sin embargo, pues, como en la práctica nada es perfecto y además para poder garantizar esa compatibilidad tenemos que tener la posibilidad de poder realizar evaluaciones o test de compatibilidad constitucional. Ahora, para realizar este test de compatibilidad, para revisar si efectivamente, para garantizar que efectivamente los órganos del poder público y además la conducta, incluso de particulares, esté ajustada a la Constitución Nacional, pues deben establecerse los mecanismos, herramientas, como decía antes, para poder controlar que efectivamente tengamos una conducta ajustada a la normativa constitucional. Por un lado, pues tenemos que hablar de los órganos encargados de, pues, de aplicar ese test de compatibilidad y por otro lado tenemos que describir brevemente, tenemos creo que media hora en la conferencia, cuáles son esos mecanismos, cuáles son esas herramientas para, pues, garantizar esa compatibilidad constitucional. Respecto a los órganos encargados de aplicar ese test, pues nuestra Constitución Nacional descarga tal facultad, tal atribución en el Tribunal Supremo de Justicia y muy especialmente en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pero además descarga tal facultad en los demás tribunales encargados de aplicar el control constitucional, que es un control distinto al que ejerce fundamentalmente la Sala Constitucional. Entonces, en cuanto a los órganos encargados de aplicar ese control de compatibilidad constitucional, tenemos por un lado el máximo Tribunal de Justicia y en particular especialmente la Sala Constitucional, pero además tenemos pues todos los tribunales de la República que también deben velar por la integridad de la Constitución en la aplicación del derecho. Ahora, sobre los mecanismos que tenemos para aplicar este test de compatibilidad constitucional, pudiéramos agregar, hablamos de los órganos inicialmente, pero cómo los órganos o cómo se activan estos órganos para aplicar este test. Bueno, en primer término, podemos hablar del control, por ejemplo, difuso de la constitucionalidad
que está a cargo de todos los tribunales de la República. Es decir, todos los tribunales de la República, en ejercicio de esa potestad jurisdiccional, deben velar por la integridad de la Constitución Nacional. Todos los tribunales de la República están obligados a desaplicar cualquier normativa del derecho infraconstitucional, cualquier normativa del ordenamiento jurídico interno que contravenga, que contradiga lo establecido en la Constitución Nacional. Así pues, en materia de la jurisdicción civil, el Código de Procedimiento Civil establece en el artículo 20 ese deber de que el juez esté pues velando permanentemente por la integridad constitucional. En materia penal, el Código Orgánico Procesal Penal también lo establece. A nivel constitucional, el artículo 334 del texto fundamental. Y bueno, sobre esto y sobre el control difuso que está a cargo de todos los jueces, incluso de las distintas salas del máximo tribunal, eh, hoy en día son pocos realmente y ya empezamos a alertar un poco sobre las situaciones que se observan. Hoy en día los tribunales de la República, sobre todo los de instancia, pues aplican muy poco este control difuso de la constitucionalidad. Y bueno, ¿por qué? Porque el juez de instancia normalmente no está investido hoy en día eh, realmente de una verdadera autonomía e independencia como lo establece nuestra Constitución Nacional. Hoy en día, y los que ejercen pueden observar, la mayoría de los jueces son jueces provisorios, son jueces temporales, eh, jueces encargados, jueces que no tienen una estabilidad en el cargo y son jueces que tienen un temor de aplicar realmente el control constitucional. Un juez que carezca de esta estabilidad es un juez que definitivamente pues no puede ejercer esa potestad jurisdiccional verdaderamente autónoma e independiente, una independencia que como ustedes saben debe ocurrir no solamente en lo que respecta al Poder Judicial, sino también una independencia respecto a los demás poderes públicos. El juez debe ser autónomo e independiente no solamente respecto a sus superiores dentro del Poder Judicial, sino también respecto al Poder Ejecutivo, respecto al Poder Moral, respecto al Poder Electoral, respecto al Poder Legislativo. Pero hoy en día, ante esa falta de autonomía de los jueces, que son jueces provisorios, como decía, acatar exclusivamente la ley y el derecho, como es su deber, como es un principio, como es una garantía constitucional, pues no le permite muchas veces ejercer realmente el control difuso por el temor. Como ustedes saben, el juez que aplica un control difuso, es un juez que debe fundamentar en su decisión por qué desaplica, por qué no aplica en el caso concreto una norma constitucional y por qué ante ese vacío aplica el texto constitucional. Esa decisión, pues, él está pues, en el deber de remitirla al máximo tribunal porque ella pudiera dar lugar luego a un control concentrado. Sin embargo, el juez, con el temor a que pueda haber aplicado una interpretación incorrecta o una interpretación que contraría determinados intereses particulares desde el poder, es un juez que hoy no aplica el control difuso y un juez además que sabe que puede ser removido de su cargo por una llamada, por un correo, por un fax. Es un juez que no va a aplicar el control difuso y allí estamos pues violentando derechos fundamentales, por ejemplo, al debido proceso de todos los ciudadanos, a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos cuando no tenemos un juez autónomo e independiente. Pero sin lugar a dudas, el control difuso es un mecanismo para aplicar este test de compatibilidad constitucional que, como decíamos el día de ayer, pues está dispuesto
hay que pedirlo, hay que solicitarlo, porque más allá del control que puede ejercer de forma concentrada el máximo tribunal en sala constitucional de la República, pareciera que es más importante porque está más cerca de los ciudadanos, de los asuntos locativos y particulares, el ejercicio permanente del control difuso de esa constitucionalidad. Eh, a otro mecanismo, por supuesto, para aplicar ese test de compatibilidad, esa compatibilidad, como decíamos, a la que están obligados todos los ciudadanos y todos los órganos del poder público, todos están obligados a cumplir con la Constitución. Para ello tenemos como mecanismos eh, judiciales de la justicia constitucional, decía el control difuso, también el control concentrado, el cual está a cargo principalmente de la sala constitucional del máximo tribunal de justicia para pues anular, para desaplicar, para cualquier normativa que vaya en contra de la Carta Fundamental. Además, ese control concentrado se extiende a la posibilidad de la sala de interpretar pues la constitucionalidad de normativas, de normas internas que vayan, por supuesto, en contra del texto fundamental. Este control está, pues, es otro mecanismo que está a cargo de la sala constitucional y que justamente está dedicado a aplicar el test de compatibilidad constitucional, de que todas las normas, pues, infraconstitucionales estén ajustadas, teniendo esta sala el poder de anular, de dejar sin efecto estas normas que vayan en contra de la Constitución Nacional. Y también otros mecanismos, por ejemplo, como el amparo constitucional establecido en el artículo 27, en otro mecanismo procesal para garantizar esa compatibilidad constitucional y muchos mecanismos adicionales como el habeas data, el mismo debido proceso, como decíamos hace un rato, la declaratoria de nulidad, el mecanismo de interpretación constitucional, son pues mecanismos, son herramientas, son instrumentos que están diseñados en el propio texto constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución Nacional, la supremacía tanto desde un punto de vista formal como desde un punto de vista eh, eh, material. Y pues definitivamente, cuando hablamos de mecanismos, estos mecanismos, y hemos descrito solamente algunos, pues la descripción se hace desde un punto de vista simplemente restringido de los mecanismos. Es decir, una descripción nominativa de los mecanismos dispuestos para, para garantizar esta supremacía. Pero desde un punto de vista general, desde un punto de vista amplio, debemos acotar que ciertamente dentro de una concepción amplia, la Constitución, toda, el texto fundamental, todo, es en sí misma un límite al poder del Estado. Ella le coloca un freno al poder del Estado y ella es garantía de su propio cumplimiento. Ahora, esta supremacía definitivamente, como decíamos inicialmente, está destinada para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales y para limitar el poder. La Constitución Nacional es la norma suprema desde un punto de vista, decíamos, material y formal, pero de ella se desprende todo el contenido del resto del ordenamiento jurídico, del resto del sistema jurídico y político. Sin embargo, observamos que en la doctrina se han identificado algunas situaciones que pueden entrar en conflicto con esta supremacía constitucional. No vamos a detenernos hoy en día a este análisis. Entre esas situaciones tenemos, por ejemplo, el caso de la doctrina de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, también el tema de la integración de Venezuela con, por ejemplo, los países de Iberoamérica,
Eh, Otras situaciones que pueden alertar sobre la lesión a esta supremacía estaría el tema de la Asamblea Constituyente o el tema, peor aún, que sí es mucho más grave, el de la jurisprudencia constitucional o que ha intentado establecer la sala constitucional. Brevemente, para no extenderme mucho en este aspecto, por ejemplo, respecto a la teoría de los derechos humanos, eh, más allá de que efectivamente pudiera alguna posición doctrinaria establecer los límites con la supremacía constitucional que deviene de la interpretación del artículo 23 del texto fundamental, pues que establece, entre otras cosas, la garantía de los derechos fundamentales y que los derechos fundamentales o humanos establecidos en el texto fundamental, pues no son los únicos que se reconocen, sino también otros que sean inherentes a la dignidad humana o que estén reconocidos en textos de instrumentos internacionales, por ejemplo, en tratados, en pactos, en convenios, y que pues prevalece, según la Constitución Nacional, en el orden interno, en la medida que contengan normas más favorables para el ciudadano. Si bien ahí se puede discutir sobre la supremacía o no de los tratados, eh, más allá de eso, en ningún, si fuera que están por encima del texto fundamental, siempre que se vaya a favorecer el derecho humano, el derecho fundamental, pues tal supremacía no afectaría, más bien beneficiaría. Pero lo cierto es que, salvo mejor criterio, que no existe tal supremacía. La remisión que se hace a los instrumentos internacionales es una remisión que hace la propia Constitución Nacional. Así que los tratados, convenios o pactos internacionales que establezcan derechos fundamentales más favorables para el ciudadano, pues simplemente por remisión de la Constitución se integran al bloque constitucional, porque las normas constitucionales no solamente desde una perspectiva amplia están vinculadas con los artículos previstos en la Constitución Nacional, sino que su amplitud permite identificar pues que las normas constitucionales pueden incluso traspasar las barreras del propio instrumento constitucional si el texto fundamental así lo establece. Es decir, forman parte de la normativa constitucional, no solamente el preámbulo, los artículos, las disposiciones finales del texto, sino todas aquellas normas, todos aquellos derechos que el propio texto constitucional así señale. De allí pues que en el caso de los tratados internacionales que contengan normas más favorables para el cumplimiento de los derechos fundamentales, igualmente pues se integran a la Constitución, forman parte del bloque constitucional y en ese sentido pues igual se mantiene la supremacía de la Constitución Nacional. Igualmente, el mismo razonamiento pudiéramos dar, por ejemplo, para el tema de el derecho internacional de la integración. Este, claro, con esto hay que hacer algunas alertas, por ejemplo, eh, cuando se introduce en estos temas aspectos ideológicos. Eh, por ejemplo, cuando se afectan los recursos naturales o algunos intereses particulares de la República en pro de cierta integración iberoamericana o caribeña o latinoamericana, pero a costa de la propia integridad, a costa de los propios valores, a costa de los intereses de la República. Allí sí, por supuesto, cualquier disertación sobre esa supremacía o no de la Constitución respecto a algunos tratados de integración, respecto a algunos organismos
supranacionales, sí debe colocar un poco allí el acento en la cautela, porque en estos casos, pues, si el aspecto ideológico está presente, pudiera efectivamente afectar los intereses nacionales. En todo caso, allí el argumento es el mismo. En cualquier caso que beneficie, eso se integra al bloque constitucional por mandato del propio texto fundamental, en donde sí, por supuesto, que es un peligro cualquier consideración sobre alguna posibilidad de las tesis sobre eh, situaciones que estén, que colindan con, que choquen con la supremacía constitucional, tiene que ver con, por ejemplo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional o con el tema de una Asamblea Nacional Constituyente. Por ejemplo, con el tema de la interpretación constitucional, pues eh, eh, la interpretación es de la Constitución Nacional. Hoy en día, pues ha habido una tendencia peligrosa a que en razón de que el último intérprete de la Constitución, conforme al texto fundamental, es el máximo Tribunal de Justicia y que pues las decisiones de la Sala Constitucional son vinculantes y se constituyen en el último estado de ese razonamiento, de esa interpretación, pues se ha intentado en base a ello a establecer alguna especie de jurisprudencia que sin lugar a duda contraría el texto fundamental. Hoy en día ha habido una tendencia a que la sala constitucional del máximo tribunal, sin lugar a duda, afectando los derechos fundamentales y violando la supremacía constitucional, realice interpretaciones contrarias al texto fundamental, como ocurrió, por ejemplo, en relación a la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, donde haciendo una interpretación incorrecta de los artículos 347 y 348 del texto fundamental, se pretendió establecer que el presidente de la República ejercía la soberanía en nombre de los ciudadanos, cuando para convocar a una asamblea constituyente, el texto fundamental es claro y debe pasar por una consulta directa a todos los ciudadanos. Entonces, sin lugar a dudas, estas tesis debemos descartarlas por encima del texto fundamental, nada. El texto fundamental nos obliga a todos los ciudadanos, obliga a todos los órganos del poder público. El texto fundamental como norma suprema, por un lado, es una norma especialísima, es una norma concreta, una norma operativa que establece reglas de conducta claras, una norma que conforme al artículo 22 constitucional no depende necesariamente de otras leyes para instrumentalizarse, sino que ella es suficiente para aplicar los derechos fundamentales. Además que esa norma fundamental, esa norma constitucional, tiene un mecanismo especialísimo para modificarse, para ajustarse y además ella ha sido creada de una forma distinta y todo el ordenamiento jurídico debe desprenderse de ella y todos los ciudadanos y todos los órganos del poder público están obligados a su cumplimiento. De allí que hay un deber de compatibilidad constitucional en la conducta, en el comportamiento, en la ejecución de actos de todos los ciudadanos y de todos los órganos del poder público. Todos debemos ajustar nuestra conducta al texto constitucional y además a nivel de la ciudadanía es un deber conforme al artículo 131 y 132 de la Constitución Nacional, pero además los ciudadanos debemos velar porque exista esa compatibilidad. Y en caso de que se violente, la propia Constitución Nacional establece los mecanismos, establece órganos especializados
De allí el tema de la justicia constitucional establece órganos especializados para pues garantizar ese control constitucional de los actos del poder público, ese control constitucional de, de las leyes dictadas, porque todas deben estar hiladas a la Constitución Nacional, y pero también todos los demás órganos jurisdiccionales están obligados a garantizar la integridad de la Constitución Nacional, pero además tenemos una serie de mecanismos adicionales al control difuso y al control concentrado, una serie de recursos también, por ejemplo, el mecanismo de revisión, el de nulidad ante la sala constitucional, y propios mecanismos específicos como el amparo, el propio debido proceso, el habeas data, son mecanismos, son garantías establecidas allí en el texto constitucional para garantizar definitivamente la supremacía constitucional. Pero además, desde un punto de vista restringido es esto, pero desde un punto de vista amplio, toda la Constitución Nacional, decíamos antes, constituye una camisa de fuerza ante la arbitrariedad del poder público. Toda ella en sí es una garantía en favor del ciudadano para el cumplimiento de los derechos fundamentales, para el cumplimiento de los derechos humanos. Y sí, esto ha generado la posibilidad de algunas tesis sobre supremacía por encima de la Constitución, eh, algunos análisis, todas, yo diría que todas, absolutamente todas, equivocadas, porque nada por encima del texto fundamental, pero en la que respecta a los derechos humanos, pues si aún estuviera equivocada, el daño o no habría daño, porque en todo caso estaría dispuesta esa supremacía por encima de la Carta Magna a garantizar los derechos fundamentales, a establecer derechos de mayor alcance que garanticen pues los derechos y la dignidad humana en mejor sentido que el propio texto constitucional. Pero la realidad es que por encima de ella nada, la realidad es que cualquier tratado internacional, convenio internacional sobre derechos fundamentales más favorables, sobre integración iberoamericana, pues en todo caso que establezca mejores beneficios, mejores derechos, eso se integran al bloque constitucional. Y lo que sí debemos tener cuidado, por supuesto, es con esas interpretaciones de la sala constitucional, porque lo que tiene que ver con su función es simplemente interpretar el texto, más no contrariarlo, como muchas veces ocurre en la práctica. Y peor aún, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, pues un análisis de los artículos 347 y 348 en manos de cualquier estudiante de derecho, pues deduce que la convocatoria, que una cosa es la iniciativa en la convocatoria y una cosa es cómo se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, a modo de colofón, podemos decir rápidamente, yo creo que el tiempo se me pasó un poco, la supremacía constitucional definitivamente, para puntualizar, garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales. La Constitución, como norma suprema, establece los derechos fundamentales de los ciudadanos, los registra, los recoge. Por supuesto que tendríamos que analizar lo que ha sido el proceso de su internacionalización y constitucionalización, pero en un lenguaje concreto los registra y eso, por supuesto, asegura su cumplimiento, porque ninguna ley que intente eh, desarrollarlo aún más, eh, para no contradecir lo que hemos dicho, que las normas constitucionales son operativas y no programáticas, pero desarrollarlos un poco más, ninguna de esas normas pueden ir en contra de lo establecido por el texto fundamental y además que más allá del principio de progresividad de estos derechos, más allá de eso, que ya pues
constituiría allí la base, pues cualquier reforma constitucional está blindada a través de ciertos mecanismos especialísimos y de allí que su registro en el texto fundamental pues los blinda a estos derechos fundamentales mucho más. Además, la supremacía constitucional es una garantía que contiene una prevención de arbitrariedad. Al establecerse un orden claro entre las normas, se evita que los poderes públicos, sin lugar a dudas, actúen de manera arbitraria, ya que estos deben ajustar su actuación siempre a lo establecido en la Constitución Nacional. Además, pues al establecer la supremacía constitucional de forma expresa, se establecen pues mecanismos de justicia constitucional, se establecen órganos especializados al respecto, se establecen mecanismos, herramientas específicas para proteger esa supremacía constitucional. Además que la supremacía, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, limita definitivamente el poder del Estado, brinda seguridad jurídica a todos los ciudadanos sobre el orden en el sistema jurídico y político. Y bueno, por supuesto que esto genera, como hemos dicho en un principio, creo que por allí se inició, genera la creación de un Estado constitucional de derecho como lo afirma el doctor Rafael Badel en una de sus obras. La jerarquía constitucional permite a los jueces controlar la constitucionalidad de las leyes y los actos de gobierno. Y bueno, por supuesto que algunas alertas sobre la supremacía, cuando ella está, cuando se convierte o se hace vulnerable la supremacía, eh, bueno, ante regímenes autoritarios, por ejemplo, eh, esa supremacía suele ser debilitada a través de determinadas leyes, a través de la concentración del poder, a través del uso del poder judicial para mediante interpretaciones distintas a la Constitución, pretender establecer alguna especie de mecanismos que son supraconstitucionales, lo cual no existe, eh, o a través de, hay riesgos también vinculados, por ejemplo, con los estados de excepción. Sin embargo, la propia supremacía constitucional establece pues los límites a estas medidas, evitando que se prolonguen indefinidamente o se utilicen con fines políticos. Y definitivamente la supremacía constitucional permite a los ciudadanos impugnar todos aquellos actos, todas aquellas leyes que vayan en contra de la Constitución Nacional, brindando el propio texto fundamental, las herramientas, los mecanismos idóneos para ellos. Es que la supremacía constitucional, tal y como está establecida en nuestro texto fundamental, es un pilar fundamental para garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática. Al establecerse un orden jerárquico claro, la Constitución se convierte en la cúspide de todo el sistema. Se crea un marco sólido que definitivamente está destinado a proteger los derechos fundamentales y a limitar el poder. En resumen, entonces, la supremacía constitucional protege los derechos individuales de todos los ciudadanos, fomenta, sin lugar a dudas, la participación ciudadana. Todos tenemos el deber de ajustar nuestra conducta a los parámetros, a las normas constitucionales y además contamos con los mecanismos para hacer que eso sea así, limita el poder del Estado, garantiza la seguridad jurídica y definitivamente previene la arbitrariedad. Bueno, creo que me pasé el tiempo. Muchas gracias, Andreina. Estoy atento a cualquier pregunta. Agradecida, doctor Carlos Cambra, por su excelente disertación con relación a lo que es o lo que representa el valor de la Constitución, que como señalaba nunca había estado tan presente en las consideraciones de nuestro país, ¿no?
y a observar pues la trascendencia que ella tiene, más allá de ser poder ser considerada como una simple declaración de derechos simplemente, sino que también ella es operativa, contiene reglas de conducta que permiten limitar pues o delimitar o establecer la actuación de los órganos y de los propios ciudadanos a partir de, bueno, de los mecanismos que ella misma establece, tales como el control difuso, el control concentrado de la Constitución, el amparo, etcétera, ¿no? Y bueno, alertarnos también de aquellas formas que pudieran vulnerar la supremacía de la Constitución, bien sea a través del Poder Judicial, de algún órgano específico, régimen autoritario, etcétera. Bueno, nosotros entonces ahora le vamos a dar inicio a un ciclo de preguntas y respuestas con relación a las que tengan con relación a la disertación del doctor Cambra y los invitamos a que ustedes puedan plantear o formular sus preguntas en el chat para realizárselas al ponente. Mientras tanto, bueno, podemos ir leyendo algunos de los comentarios, pues se le felicita al doctor por el evento, bueno, desde el evento en su conjunto desde el lunes hasta el día de hoy. La doctora Cecilia Sosa, pues da las gracias al profesor porque nos da una amplia visión integral de la Constitución, partiendo de la preeminencia de su texto, incorporando los peligros cuando el Tribunal Supremo utiliza la interpretación para colocarse por encima del texto constitucional y lo transforma. Bueno, excelente exposición sobre el principio de la supremacía constitucional, maravillosa disertación. Aquí tenemos ya una inquietud, nos manifiesta el doctor Adalberto Mesa López, una inquietud con relación a por qué la carrera de Derecho en Venezuela, su malla curricular de pregrado, solo se estudia un derecho constitucional cuando usted ha detallado magistralmente la relevancia que tiene en el texto constitucional como norma suprema en el ejercicio profesional jurídico. Sería la primera inquietud para el ponente. Gracias. Bueno, fíjate, Adalberto, ¿cómo estás? Mire, hoy casualmente en la universidad estábamos conversando al respecto, el doctor Tallardá y yo, sobre eso. Y porque estamos ahorita en una cruzada para transformar, para ajustar el programa de la Escuela de Derecho. Y hacíamos referencia a que, bueno, en primer término, consideraciones preliminares sobre que el estudiante de Derecho de primer año todavía no tiene esa madurez suficiente para analizar y reflexionar detalladamente sobre el texto constitucional en ese primer año de la carrera, eh, pero que por supuesto, por un lado, es importante que sea la entrada a su profesión, pero que eso debe reforzarse sin lugar a duda en los años subsiguientes. Hablábamos de, pues, de establecer en esa malla curricular un derecho constitucional profundizado. El doctor Tallará habló de un derecho procesal constitucional. Entonces estamos en eso y muy pertinente tu acotación. Sí, es correcto. Debe profundizarse aún más en las universidades y en la escuela de derecho el tema constitucional. No solamente eh, analizarlo en el primer año de la carrera, sino que en los siguientes años y además pues establecer ya y hablar de la justicia constitucional y de, pues, de determinados temas que son mucho más profundos en los años subsiguientes. Por lo menos en lo que respecta a la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria, eso es un aspecto que está allí en el tapete para abordarlo en la revisión que estamos haciendo de el programa. Gracias, doctor. Por aquí tenemos, bueno, felicitaciones de los distintos participantes. Tenemos la doctora Milagros Betancur, excelente exposición. Nos comenta que, bueno, que es claro que la Constitución es el pacto de la sociedad para una convivencia pacífica y un ejercicio pleno de la ciudadanía. Felicitaciones del resto de los participantes. Se le agradece, pues, el aporte con este ciclo de conferencias que han abordado temas claros que tienen total competencia para todos los ciudadanos.
Incluso el ciudadano de a pie se puede nutrir de la cultura y de este conocimiento. Y bueno, si continuamos, pareciera que no tenemos más preguntas en el chat, sino bueno, el agradecimiento de los distintos participantes. Entonces, bueno, doctor Carlos, visto que no tenemos más preguntas, nosotros quisiéramos invitarlo a que nos pudiera dar una reflexión final sobre los aspectos que usted ha tocado el día de hoy en este evento. Muchas gracias, Andreina, muchas gracias a todos por participar. Yo quiero agradecer especialmente a la doctora Cecilia Sosa Gómez, a la doctora Milagro Betancourt y al licenciado Wilson Guerra, y de forma particular al bloque constitucional de Venezuela por la iniciativa, por auspiciar y por organizar conjuntamente con el Instituto de Altos Estudios este importantísimo evento cuyo destinatario es el ciudadano. Pues retomo de nuevo lo que refería el licenciado Nilson Guerra sobre la necesidad de que trascendamos con estos conocimientos más allá de los muros de las universidades. Ciertamente, hubo una pregunta referida al programa en la Escuela de Derecho, eh, también intramuro o dentro de la universidad debemos procurar pues profundizar en estos temas, pero también estos temas deben ser extramuros de los centros educativos, de las universidades. Eh, Requerimos definitivamente que el ciudadano maneje el texto constitucional. El ciudadano, como decía la doctora Milagro Betancourt, es el centro de toda la Constitución Nacional. Como decía la doctora Cecilia Sosa, pues allí está, en la base está el cumplimiento de los derechos fundamentales. Entonces, el ciudadano tiene que saber que cuenta con una herramienta, pero además que esa herramienta con la que cuenta, que es la Constitución Nacional, no es cualquier herramienta. Es una herramienta superior, es una herramienta eh, inmutable en principio, una herramienta que pues no es fácilmente alterable. Esa herramienta para, para transformarla pues requiere que el propio ciudadano pues lo promueva, lo convoque, lo autorice, pero además es una herramienta que constituye la base de todo el sistema jurídico y político de un país. Todo y todos estamos ajustados a la Constitución Nacional. Todos los ciudadanos, los órganos del poder público, todos los particulares como personas pues, de la especie humana, o las personas jurídicas, todos los actores de una sociedad, todos estamos vinculados al texto fundamental y que el texto fundamental nos da herramientas, nos da mecanismos para preservarlo, para garantizarlo y le da mecanismos tangibles a todos los ciudadanos, le da mecanismos al ciudadano para que acuda ante órganos distintos a los actores de ese poder público y para que pueda enjuiciar todas aquellas decisiones que contrarían el texto fundamental. Pues tenemos un texto fundamental supremo, de él se desprende todo, todos debemos cumplirlo y además tenemos herramientas para hacer cumplirlo. Y de allí la necesidad de pues, conocer estos temas de la supremacía constitucional. La supremacía constitucional no es un tema simplemente teórico, no es un tema simplemente que podemos analizarlo desde una perspectiva de la pirámide normativa del derecho y que se quede allí. No, es que tiene una tangibilidad importante porque esas normas que están allí, en ese texto fundamental, no son simplemente producto de una retórica, ni simplemente algunos principios, sino que son normas operativas, normas que, pues, no hace falta que se instrumentalicen a través de otros textos legales. De allí que su conocimiento es esencial, entonces, para el ejercicio de la ciudadanía,
para el ejercicio activo de la ciudadanía. Con la promoción de estos eventos, y con esto cierro de este maravilloso evento que he tenido el gran honor de compartir con personas como la doctora Sosa, la doctora Milagro, el doctor y Nilson Guerra. Para mí es un gran honor, bueno, extraordinario. Estos eventos le dan al ciudadano, lo empoderan sobre estos mecanismos para ejercer ciudadanía y para generar ciudadanos activos, reflexivos y comprometidos con el sistema democrático. Muchas gracias, simplemente agradecer y bueno, continuamos. La doctora Milagro Betancourt, cuando arrancó eh, la jornada, dijo, es que tenemos que, para avanzar, debemos conocer, debemos informarnos, debemos empoderarnos para poder avanzar, porque tenemos un proyecto en la constitución de una sociedad democrática que todavía no está terminado, hay que ejecutarlo y trabajamos todos para ello. Gracias. Muchas gracias, doctor Cambra, por su excelente disertación, por sus conclusiones. Bueno, ya no nos queda nada más que cerrar y sin antes no podemos dejar de celebrar la organización de un evento de alta calidad como ha sido este ciclo de encuentros a lo largo de esta semana. Y bueno, específicamente agradecer la ponencia del día de hoy del doctor Cambra, en el cual nosotros nos llevamos entonces una reflexión como ciudadanos y desde el ámbito que nosotros nos desenvolvemos a que debemos ahondar para conocer, para analizar, para manejar nuestro texto constitucional, cuáles son los derechos que están allí consagrados y cómo nosotros podemos hacerlo valer, porque precisamente esa es la base de nuestro ordenamiento jurídico y que también debemos tener una participación activa para instar a que ella se cumple, para que se cumpla, para que se acate y para que se defienda. Y como lo mencionaba el doctor Cambra, porque de esta manera nosotros podemos garantizar un ejercicio pleno y activo de nuestra ciudadanía. Entonces, bueno, le agradecemos a la Universidad Bicentenaria de Aragua, a través de su Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez, a las autoridades, a los ponentes de esta semana, a todos los organizadores y, por supuesto, también a todos los doctores y las personas que han estado presentes y, bueno, agradeciéndoles por su compromiso con esa búsqueda del conocimiento. Andreina, No sé, doctor Cambra. no, gracias a ti, muchas gracias por moderar, por siempre aceptar, pues participar en estos eventos académicos, a la doctora María Alejandra Mancebo, y no sé, este evento ha sido auspiciado por el Bloque Constitucional de Venezuela. Eh, Creo que sería pertinente, no sé si la doctora Sosa está allí conectada, sí está conectada, por supuesto, y yo creo que puede ella dar unas palabras de cierre. Yo creo que ella es la indicada, o la doctora Milagro Betancourt, o el licenciado Nilson Guerra. Ya la doctora Sosa está, a ver si tiene el permiso como anfitrión, sí. Ella, Bueno, ¿cómo estás, Oscar? Un placer. Igual, Andreina. Sí, yo creo Bueno, que hemos cerrado digamos, un ciclo de encuentros que son base para continuar profundizando estos temas, eh, yo diría ya el año que viene. Y de verdad creo que hemos sembrado cultura constitucional democrática. Y desde la universidad yo estoy segura que si comprometemos cada vez más alumnos, ellos también serán multiplicadores de la necesidad de vivir la Constitución, porque en definitiva de eso se trata, es decir, que nadie te explique algo que no tenga un asidero constitucional, que nadie te pueda eh, razonar sin que tú reacciones inmediatamente. Eso está acorde con la Constitución. Qué bien que estamos avanzando en nuestro texto constitucional, pero que también tenga el criterio de decir esto se aparta de la Constitución y se aparta por qué razón. De manera que
tenemos que tener mucha conciencia de esta cultura porque, como yo decía, esta constitución no tiene nada que ver con las veintipico de constituciones que hemos tenido. Esta es una constitución para el ciudadano. Esta es una constitución eh, que no es, que no tiene un formalismo rígido y que de alguna manera sí tiene sus errores precisamente porque eh, está escrita con una cierta pasión porque fuera perfecta. No lo es. No hay constituciones perfectas, pero tenemos una base sólida, como tú muy bien lo decías. Nadie por sobre la constitución, nadie. De manera que estamos sometidos a ella, tanto los poderes públicos como nosotros como ciudadanos, y saber nuestras garantías es inclusive como alumno, inclusive por un derecho de petición, inclusive por aprender a relacionarnos con núcleos de poder. Es muy importante. Aprender a relacionarnos con la asamblea, aprender a relacionarnos con un tribunal, aprender a relacionarnos con, o sea, esa base sobre el texto constitucional, yo creo que nos proyecta en una sociedad más abierta, más integrada y de más futuro. De manera que muchísimas gracias, Oscar, porque cuando nos pusimos de acuerdo para hacer estos encuentros, sentí en ti que vamos a hacerlo. Y nos pusimos en eso y lo logramos. Más adelante es posible que trabajemos algunas garantías de algunos derechos, ya que vayamos poco a poco hilando en la gran estructura que también es importante manejarla. Por ejemplo, hacer un ciclo sobre el poder ciudadano. Eso sería algo, porque eso no lo entiende nadie, no está en ninguna constitución anterior. Y estaríamos trabajando tres instituciones al mismo tiempo: Contraloría, Ministerio Público, eh, Defensoría, que hacen juntos, que hacen separados. Es un poco para guiar al ciudadano a dónde tiene que dirigirse si tiene algún problema. Eso es una maravilla que tú digas, tengo este problema, eh, ¿a dónde voy? Y eso es algo que es lo que nos hace crecer. Muchas gracias de nuevo, gracias a todos los asistentes hoy. Tuviste una magnífica asistencia. eh, Se ve que tienes liderazgo en tu universidad y eso también hay que reconocerlo y gracias a todos. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora Sosa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. la Hasta próxima, luego. como dicen. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Andreina. Gracias a todos. Gracias, gracias por la invitación. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias.